Estamos en Sanidad Interior y estamos viendo cómo Jesús tuvo que venir a la tierra porque en la persona de Adán y Eva nosotros los seres humanos preferimos el plan del enemigo que al plan de Dios. ¿Te recuerdas, hermano, que en la predicación pasada vimos en qué consiste ese pecado original? Y ese pecado tiene consecuencias. El día de hoy vamos a ver cuáles son las consecuencias, qué consecuencias hubo para nosotros los seres humanos acerca de ese pecado que nosotros heredamos de nuestros padres en Adán y Eva. Y es que a raíz de ese pecado se produce un hecho que cambia radicalmente la situación de todos nosotros los seres humanos. Y la criatura de Dios, nosotros somos criaturas de Dios, y en Adán y Eva perdimos el estado de justicia original, y entonces ahora nos encontramos en el estado nuevo de pecado. Esto, hermano, está ejemplificado en la palabra con la expulsión del hombre del paraíso. La consecuencia principal fue que fuimos expulsados en la persona de Adán y Eva, fuimos expulsados del paraíso. Y la Escritura nos lo dice que al hombre, mira cómo el Padre nos va a decir a nosotros ahí en Génesis 3, al hombre le dijo: por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa. Con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. Espinas y abrojos te producirá y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo tomarás. Y le echó Yahvé Dios del jardín del Edén para que labrase el suelo de donde había sido tomado. Palabra de Dios. Mira, hermano, con ese texto de Génesis 3, ahí nosotros los seres humanos perdimos la gracia santificante. ¿Te recuerdas que ahí en el paraíso se perdieron 3 dones sobrenaturales? El don de la inmortalidad, el don que nos impedía a nosotros sufrir y enfermarnos, y el don de la integridad. Además se perdió la gracia santificante, que es la propia vida de Dios que teníamos nosotros, se perdió allá en el Edén. Y entonces nosotros, al perder la gracia santificante que habíamos recibido y esos dones, entonces el ser humano ya no fue el mismo. Pero lo más grave de esta situación es que el primer ser humano, hombre y mujer, te recuerdas que había recibido todos esos beneficios sobrenaturales para él y para nosotros que somos su descendencia. Por lo tanto, la esencia de lo que produce el pecado original en el hombre, lo que produce en cada uno de nosotros es la caída en desgracia, a lo que se conoce como la pérdida de esa gracia santificante, y esa situación se va a ir transmitiendo a toda la descendencia humana, y eso es lo que se conoce como pecado original. Nosotros entonces, de esa forma, quedamos heridos en nuestra misma naturaleza racional, y entonces tenemos que luchar permanentemente contra esa tendencia, impulsados por la tentación de querer establecer por sí mismos la ley moral en forma independiente de nuestro Señor, de nuestro Creador, y a veces peor aún en contra de Dios mismo, como lo estamos viendo
esa consecuencia del pecado original, y al perder esos dones sobrenaturales y esa gracia santificante, hizo en nosotros una cosa que en el Nuevo Testamento se va a hablar, sobre todo lo va a hablar San Pablo y Santiago, que es la concupiscencia, que es esa debilidad que quedó ahí en nosotros. Al perder la gracia por ese pecado original, quedó esa debilidad que nos inclina a hacer el mal, y entonces vamos a necesitar de esa gracia, como lo vamos a ir viendo paulatinamente, esa gracia que se nos da a nosotros a través del bautismo. Porque sin esa gracia, hermano, nosotros no vamos a poder vencer todas esas tentaciones que el enemigo nos va a poner todos los días a nosotros. ¿Te recuerdas que nosotros tenemos 3 enemigos? Tenemos esa concupiscencia, que es esa debilidad, que es la pérdida de la gracia, la pérdida de esa imagen y esa semejanza de nuestro Padre Celestial. Un mundo contaminado, un mundo en donde nosotros hacemos ya no la voluntad de Dios, sino la voluntad de nosotros mismos, y a veces en contra de Dios mismo, como lo miramos, hermano. Ya la gente no se rige según la palabra de Dios, sino que se rige por pensadores humanos, por leyes del hombre, y hemos querido desterrar a ese Padre bueno, ese Padre maravilloso. Y entonces, con esa herida, con esa concupiscencia que nos inclina al mal, un mundo contaminado, son los instrumentos que Satanás va a utilizar para tentarnos, para obsesionarnos, y si le damos permiso, como muchas personas que ya son poseídas, el hombre entonces quedó herido. Y te recuerdas, hermano, que ahí en el Génesis existían 2 árboles: el árbol de la ciencia del bien y del mal, y eso no es un símbolo, eso es solamente un símbolo, pero representa el límite que el hombre no puede franquear en su relación con Dios. Ese árbol de la ciencia del bien y el mal, Dios lo había puesto como un límite para Adán y a Eva, y ellos no podían pasar en esa relación que tenían con Dios. Solo Dios es la verdad y la bondad absolutas. Él es el legislador supremo, de quien deriva toda ley en el mundo creado, y en particular las leyes de la naturaleza humana. Y como consecuencia, cuando el hombre quiere decidir por sí mismo lo que está bien y lo que está mal, se está poniendo en el lugar de Dios, y hermano, ese es el pecado original. El día de hoy, ahí donde estás, yo te invito a que con este canto lindo te levantes de ahí donde estás, postrado en el pecado. Hoy, hermano, empecemos a pensar ya que Jesús está siendo profetizado para que venga 2000 años después de que este ser humano pecó. Necesitamos de la presencia de Jesús para salir de ese pecado original, con esa concupiscencia, con ese mundo que cada día se opone a Dios, y con un enemigo que está suelto y anda buscando a quien devorar. Yo te invito hoy entonces, hermano, ahí en ese lugar donde estás postrado en el pecado, que tu fe sea puesta en ese Padre bueno, que a través de Jesús, a través de su Espíritu Santo, a través de la Iglesia, a través de María Santísima, quiere levantarte, quiere restituirte en esa criatura, para que tú tengas esa justicia original con la que fuimos creados. Ahí donde estás, dile a Jesús: es tan grande y poderoso que Él siempre está con nosotros. Él me levanta. Que ese sea tu canto para el día de hoy, hermano. Jesús es Dios. Él me levantará. Dios en la persona de Jesús.
tuvo que venir a liberarnos, a salvarnos, para restaurar esa imagen y semejanza con el Creador. Él nos va a hacer hijos de Dios, nos va a adoptar ese Padre a través de Jesús. Y por eso hoy yo te invito a que acudas a Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Ahí en el corazón de María Santísima, medita los misterios dolorosos, los misterios gloriosos, todos los misterios de la vida, muerte y pasión de Jesús. Y ahí encontrarás el alivio a esa debilidad para que Él te llene de gracia ahí a través de los sacramentos. Así es el Señor. A ti, hermanita, que sufres en el mundo, a ti te digo, el Señor está contigo. A donde quiera que estés, busca a Dios, busca a ese Cristo. Él me levantará, Él me levantará, de su mano me